Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría y conocimiento. Quiero compartir otro capítulo de Ogmandino, por secretos de la manantial del cielo para cada uno de vosotros. Es necesario tener sabiduría, conocimiento y entendimiento de las cosas. Todo lo que viene y todo lo que está hecho y lo que podemos hacer. En este día maravilloso, canta, baila, goza. Ya la diferencia. Sin metas y sin planes para alcanzarlas, se es como un barco que se hace a la mar sin un punto de destino. Dr. Fitzgerald Dodson, lección 18. ¿Cómo programarse para el éxito? Deténgase en cualquier esquina bulliciosa del centro de la ciudad y pase 10 minutos observando a la humanidad que transita ante usted. ¿Cuántas personas de cada 100 pensaría usted que tienen una meta específica en su vida que persiguen con todo su vigor? Si fuese aficionado a las apuestas, probablemente arriesgaría grandes sumas de dinero apostando a que ninguna, entre cualquier ciento que pasara, tenía alguna meta que se extendiera más allá de ese día particular. El hecho de fijar metas, según le dirían esos individuos, si usted tuviera el valor de preguntarles, es algo que hacen los jefes de las compañías cuando planean el presupuesto para el próximo año. Fijar metas es lo que con frecuencia hacen los entrenadores de los equipos de fútbol y béisbol. Fijar metas es eso lo que a menudo hablan los presidentes y los gobernantes y quienes se dedican a recolectar fondos, puesto que están involucrados en grandes operaciones. Pero, ¿cómo podemos pensar en fijar los metas para nosotros mismos, cuando los cheques de nuestro salario ni siquiera bastan para cubrir nuestras deudas y gastos? Quizás esos cheques no sean suficientemente grandes para pagar las cuentas y tal vez nunca lo sean. ¿Por qué esas personas no tienen ninguna meta y ningún plan concreto para mejorar su vida, ninguna idea de cómo incrementar sus ingresos, mejorar sus talentos, ampliar sus conocimientos o aumentar su valor para la sociedad? Lamentablemente, la mayoría de esas personas que parecen al capitán en un buque que no se dirige a ninguna parte. El Dr. Fitzgerald Dodson alcanzó renombre internacional a través de sus 2 libros clásicos sobre la educación de los hijos, How to Parent and How to Father. A diferencia de muchos sistemas para la determinación de metas que pueden resultar complicados, él, de su libro The You That Could Be, compartirá con usted un sencillo plan lleno de sentido común para el logro, que puede ayudar a planear la vida que se merece. Quiero hablar de sus metas y planes y de la forma en que usted mismo puede programarse para el éxito. Su yo potencial medra gracias a algunas metas bien planeadas que reflejan lo que para usted es importante. Una meta es un objetivo que desea lograr. Un plan es una forma específica para alcanzar esa meta. Tanto las metas como los planes son ideas que hay en su mente. Mire a su alrededor. Todo lo que ve en el mundo, lo que rodea, a menos de que forme parte de naturaleza, se inició como una idea en la mente de alguien. El traje o el vestido que lleva puesto, el automóvil que conduce, la música que escucha, las palabras que está leyendo se iniciaron como una idea en mi mente. Después de él se convirtió en una meta y estableció un plan para llegar a ella. La máquina de escribir que usé para escribirles fue originalmente la idea de un caballero inglés del siglo XVIII, llamado Henry Mills. Desde entonces, una serie de personas la han desarrollado y perfeccionado y para cada una de ellas representa el logro de una meta. Todas las prendas de vestir que usa, todo lo que hay en su casa o departamento, incluso el edificio mismo, todo ello tuvo que pensarse antes de que pudiera existir. Y después, el diseño, la manufactura y la venta de todos esos artículos se convirtieron en metas para alguien más. Incluso el cepillo de dientes que usa se inició como una idea, como un plan específico para ponerla en práctica. Todos los objetos tangibles se iniciaron como metas, planes o ideas en la mente de las personas. Este es un concepto revolucionario, una vez que en verdad se le permite que se apodere de uno, ya que nos hace ver con toda claridad la importancia del mundo del pensamiento. Desafortunadamente,
En la actualidad muchas personas tienden a menospreciar la importancia del mundo del pensamiento. Cuando decimos que una persona es intelectual, no siempre lo decimos como un cumplido. Respetamos a quienes se caracterizan por ser hacedores, olvidándonos de cada hacedor. Primero es un pensador. El considerar todo esto en una forma incompleta nos impide ver con claridad que el mundo cambia a causa de las metas y planes concebidos a la mente de hombres y mujeres. Es realmente increíble darnos cuenta de que mucho sistema escolar constantemente descuida enseñar a los alumnos la forma de establecer sus propias metas y formar planes realistas para lograrlas. ¿Alguna vez oyó usted hablar de un curso como este en la escuela secundaria? ¿En la universidad? Yo nunca escuché hablar de algo así. Con frecuencia, nuestras escuelas incluso se olvidan de atraer nuestra atención hacia la existencia de tales actividades vitales. El pensamiento de fijar las metas y hacer planes simplemente escapa de la mente de muchas personas, y sin embargo, muy pocas cosas son más importantes para la persona que desea alcanzar el éxito en todos los terrenos de la vida que aprender la forma de hacerlo. Esta idea en realidad debería existir como una forma de vida, transmitiendo de palabras padres a hijos. A veces hablo con las personas de metas y planes y le pregunto qué les trae eso a la mente. La mayoría responde, el éxito en el mundo de los negocios, en las ciencias o en algo por el estilo. Por lo común nunca hacen referencia al mundo personal, no profesional, por ejemplo, al mundo de su matrimonio. Recuerdo a Arthur, un ex paciente mío, un hombre de 43 años de edad y dueño de su propio negocio, que fue a consultarme debido a los crecientes ataques de nervios, como él los llamaba, que padecía en su trabajo. Recién había inaugurado su segundo almacén de ropa para caballero. El negocio prosperaba en el aeropuerto financiero, pero sus problemas con el gerente del recién inaugurado establecimiento iban en aumento. Ese gerente siempre fue un empleado de lo más satisfactorio, hasta que asumió su nuevo puesto. Ahora de pronto quería cambiar muchos de los conceptos que en primer lugar le habían acarreado el éxito a Arthur, puesto que siempre se había enorgullecido de su buen juicio en los negocios. Ahora Arthur empezaba a perder la confianza en sí mismo. ¿Acaso estaba quedándose a la saga? A los 43 años estaba a punto de convertirse en un viejestorio, costumbres conservadoras. Mientras discutía sus problemas de negocios, Arthur no dejaba de mencionar a Mary, su esposa. Estaban casados desde hacía 20 años y tenían 2 hijos adolescentes. A menudo comentaba lo mucho que su esposa lo había apoyado y ayudado durante los primeros años, cuando luchaba tratando de establecer su negocio. A pesar de que no había ido a consultarme buscando que esa proximidad que había disfrutado durante los primeros tiempos de su matrimonio parecía reemplazada por una tediosa monotonía. Le sugerí que también deberíamos establecer algunas metas y planes para su matrimonio, a lo cual él respondió: me sorprende, doctor. Jamás pensé en fijar metas en mi matrimonio, como acostumbro a hacerlo en mi negocio. Mencioné con cierta timidez, según sus propias palabras, que antes de casarse era muy romántico con su esposa, pero que habían pasado años sin que hiciera nada espontáneo o romántico. Después de considerables discusiones, decidimos empezar con unos cuantos planes muy sencillos para llevar a cabo sus recién descubiertas metas de volver a poner algo al romance de su matrimonio. Le sugerí que empezara con los planes más fáciles de lograr y entonces decidí comprar una buena dotación de tarjetas con un mensaje de amor para enviárselo por correo a su esposa de vez en cuando. Me contó que cumplidamente acostumbraban celebrar su aniversario de bodas el 16 de junio de cada año, de manera que como un plan adicional le sugerí que festejaran su aniversario el día 16 de cada mes. Por último, también le sugerí que le invitara a cenar fuera con mi más frecuencia, solo los 2, sin sus hijos. Quizá algunos de ustedes piensen, bueno, en esos planes hay una poca espontaneidad. ¿No son la clase de cosas en la que él debería pensar por sí mismo? Por supuesto que lo son, pero la respuesta es que si yo hubiese dejado todo en sus manos,
Quizá jamás habría pensado en ello en una forma espontánea. De esta manera, una vez que inició su programa, su esposa se sintió tan complacida que empezó a cocinar los platillos especiales que más le agradaban a él y a hacer otras pequeñas cosas. Detalles considerados como los que acostumbraba durante los primeros tiempos de su matrimonio. Arthur me comentó feliz: hemos empezado a vivir con una especie de entusiasmo del que casi me había olvidado. Incidentalmente, a medida que comenzó a cambiar su relación matrimonial, también empezó a hacer grandes progresos en sus relaciones de negocios. A menudo la creatividad en un área ayuda en otra. El hecho de que muchas personas no tengan metas ni planes es muy desafortunado. Pero no es nada sorprendente, ya que todo ese concepto es una área muy descuidada en nuestra cultura. Lo único que hacen muchas personas es existir de un día a otro, de una semana a otra, de un año a otro. Hay otras que tienen metas, pero son tan vagas y pasivas que virtualmente son inservibles. A menudo me refiero a ellas calificándolas de metas de dinero. Quieren un nuevo automóvil deportivo, un viaje a Europa o un abrigo de mink. Excelente. ¿Quién no desea todo eso? Pero a fin de lograr tales metas se necesita dinero para pagar por ellas. Sobre ese punto, por lo común, la persona se muestra bastante vaga y no cuenta con ningún plan para obtener la suma de dinero. Hay algunas personas que, en cierto modo, tienen metas, pero todavía están en su mente inconsciente, vagas e indefinidas. Esas personas jamás se han tomado el tiempo para sentarse a reflexionar a fin de precisar los objetivos específicos de su vida. Y todavía otras personas más que tienen metas imposibles de alcanzar. Bruce, otro de mis ex pacientes, tenía la meta de jubilarse a una edad temprana. A los 35 años, como fue incapaz de lograrlo, arruinó la celebración de su cumpleaños número 35. Es obvio que se trataba de una meta poco realista, a pesar del hecho de que es brillante joven, tenía un gran éxito en el mundo de los negocios. ¿Cuántas personas pueden jubilarse a los 35 años de edad? ¿Y con qué lo harían? ¿Y por qué razón? En el caso de Bruce, ni siquiera tenía una noción particular de lo que deseaba hacer después de su jubilación. El retiro era la única meta. En vez de que en cierta forma estuviese relacionado con el resto de su vida, si en realidad se hubiese jubilado a los 35 años, habría descubierto que se trataba de un logro vacío. La meta de ese hombre no solo era poco realista, también era incompleta. Ahora quiero enseñarle cómo desarrollar metas que tengan un significado, cómo definirlas con claridad y cómo crear planes definidos para alcanzarla. En primer lugar, está su área de trabajo. Quizá en estos tenga en mente incontables metas, incluyendo metas de dinero, como viajes, una casa nueva, un automóvil de modelo reciente o una educación universitaria para sus hijos. El sitio en donde hay mejores probabilidades de que alcancen esas metas es su mundo de trabajo. También está el área de su matrimonio. El área de su matrimonio. Al fijarse metas en esta área, puede evitar un divorcio en el futuro, profundizar una relación y satisfactoria. Está el área de los hijos. Casi todos los padres tienen relativamente pocas metas y planes para sus hijos. Igual que los bomberos, corren por allí apagando incendios cotidianos y están demasiado ocupados para fijarse metas y planes a largo plazo. Esos padres están desaprovechando muchos aspectos en su relación emocional con sus hijos, al no pensar en la futura dirección que ellos puedan seguir. Si no está usted casado, entonces quizás se preocupe por trazar algunas metas y planes de tal manera que pueda encontrar a alguien con quien contraer matrimonio y disfrutar de una relación feliz y perdurable. Como dijo alguien, la mayoría de la gente dedica más tiempo y mayor cuidado a escoger un automóvil nuevo que la elección de la persona adecuada con lo cual pasará el resto de su vida. Por último, queda todo el área de la amistad, que superficiales son la mayor parte de las relaciones con los amigos en la cultura de nuestra época. Quizá también en estos quiera fijarse algunas metas y hacer planes. ¿Por casualidad la mención de estas áreas estimuló algo en su mente? ¿Ya tiene ciertas ideas o bien encontró una o dos ideas nuevas? Es obvio que vale la pena dedicar algún tiempo a pensar en ello.
Considere todo esto mientras se dedica a las tareas rutinarias, cotidianas. Piense en su trabajo y sus recompensas, en la calidad de su vida hogareña, de su matrimonio, de sus relaciones con sus hijos o con sus amigos. Piense en el futuro de sus hijos. Piense en su propia existencia cotidiana. Sea imaginativo a medida que considere estos aspectos de su vida, la forma de cambiarlos o mejorarlos. Permita que su mente creativa actúe en forma un tanto extravagante. Piense en ideas de largo alcance, redescubra sus sueños. En algún momento durante este proceso, tal vez dentro de unos días o quizá un poco después, estará preparado para un planteamiento específico. Este es el paso más importante, tomar medidas específicas de acuerdo con sus pensamientos. Trate de disponer de media hora durante la cual esté libre de toda distracción. Emplee ese tiempo para hacer una lista de las metas previas en las que ha pensado, además de las nuevas que pueden venir a la mente. Incluya las metas más fantásticas que se le puedan ocurrir y en ese punto no se preocupe de si sus ideas son realistas o no. Simplemente anótelas. Una vez que haya puesto por escrito todas sus metas, repase cuidadosamente la lista y escoja las 5 que sean más importantes para usted. Tal vez descubra que este es un proceso muy emocionante. Su siguiente paso será determinar la forma de alcanzar cada una de esas 5 metas. Aquí es donde se extravían casi todos, porque empiezan con un plan que es demasiado ambicioso. Cuando no pueden lograrlo de inmediato, se desaniman, dándose por vencidos. Esas son las personas que no han aprendido la lección de la máquina de enseñar. Aun cuando muchos de ustedes han escuchado la frase máquina de enseñar, quizá no estén familiarizados con la forma en que funciona o con los principios psicológicos sobre los cuales se basa el hermano de la máquina de enseñar. El libro programado es una máquina de enseñar con formato de libro que se basa exactamente en los mismos principios. La máquina de enseñar o el libro programado se planean de tal manera que el principiante empieza a responder las preguntas más sencillas. No puede avanzar a la siguiente pregunta hasta que no ha respondido con éxito a la pregunta previa. Por último, al final del programa del libro, el alumno se encuentra respondiendo a las preguntas más difíciles. La máquina de enseñar o el libro programado están estructurados de tal manera que el alumno tiene éxito desde el principio. Deje que la máquina de enseñar sea su modelo. Primero anote su meta. Su segunda labor será descomponer esa meta en una serie de pasos, empezando por los que son absurdamente sencillos. Por ejemplo, Max, un expaciente mío de 46 años de edad, en realidad se encontraba físicamente fuera de forma. Una de sus metas era recuperar su buena forma física. Cuando le pregunté cómo planeaba hacerlo, Max nombró un gimnasio, el más costoso del área, y declaró que se inscribiría para el programa completo de ejercicios físicos. Planeaba nadar 20 tramos en la alberca del club de cada mañana antes de ir al trabajo y regresar todas las noches para hacer ejercicio en las máquinas. De inmediato comprendí que se trataba de un programa demasiado elaborado, que solo seguiría unas cuantas semanas abandonándolo después. Le sugerí que en su vez de ello debíamos recurrir al enfoque de la máquina de enseñar. Le agradó la idea de correr a trote corto, de modo que estuvimos de acuerdo en que debería comenzar por correr a trote corto alrededor de su casa y patio, simplemente 3 minutos al día. Quería practicar sentadillas para reforzar los músculos abdominales y decidimos que únicamente haría una al día durante la primera semana. Por supuesto que al empezar con este programa tan sencillo, tuvo éxito. Poco a poco, en el transcurso de un periodo de 5 meses, fue aumentando hasta que llegó a correr media hora y hacer 50 sentadillas cada mañana. Cuando ideé un plan paso a paso para alcanzar su meta, cualquiera que sea, piense en mi paciente y en su programa de ejercicio físico. Haga que sus primeros pasos hacia el logro de su meta sean absurdamente sencillos, de tal manera que esté seguro de tener éxito en ello. Después incremente gradualmente el ritmo. No se apresure. Al recordar a Max y a su programa de condicionamiento físico, eso me trajo a la mente a Janet, otra expaciente mía. Durante años y años, Janet había tratado de bajar de peso. Debió aumentar
perder y volver a aumentar los mismos 13 kilos por lo menos una docena de veces. Lo mismo en realidad quería hacer era bajar de peso y asegurarse de que no volvería a subir. Cuando discutimos su meta, comprendió que en el pasado bajaba de peso rápidamente gracias a dietas intensivas, pero que volvía a recuperarlo con la misma rapidez. Janet había leído mucho acerca del control de peso y comprendía que podría tener una mejor oportunidad de no volver a aumentar los kilos perdidos si bajaba de peso con más lentitud. Después de algunas discusiones, decidió tratar de bajar unos 225 gramos a la semana, puesto que se necesita una reducción de 3.500 calorías en la dieta normal para bajar alrededor de medio kilo de peso a la semana. Janet necesitaba ingerir únicamente 250 calorías menos cada día a fin de bajar esos 225 gramos a la semana, lo cual no era una tarea imposible. Y para facilitarla, ella misma estableció un sistema de recompensas, ya que su trabajo le pagaban cada quincena. Marcó en su calendario el peso que esperaba tener el día de pago durante los 6 meses siguientes. Es decir, aproximadamente medio kilo menos durante los 6 meses siguientes. Es decir, aproximadamente medio kilo menos de lo que pensaba el periodo de paga anterior. Si pesaba menos, kilos menos, se compraba un regalo poco costoso, siempre y cuando no se tratara de alimentarnos. El hecho de recompensarse a sí misma por el logro de su meta en cada una de las etapas resultó ser el incentivo adicional que necesitaba. Por primera vez en su vida no solo bajó de peso, sino que no volvió a recuperarlo. Otro ejemplo explora un área enteramente diferente de las relaciones humanas. Ellen, una de mis pacientes de 32 años de edad, se sentía abrumada por sentimientos de aislamiento después de su divorcio. Su meta era volver al mundo de las relaciones sociales, pero experimentaba un gran temor de ser rechazada. Le sugerí un plan que debería seguir en varios pasos. En primer lugar, debería hacer una solicitud de membresía en uno de esos clubes de padres sin cónyuge, pero no debería asistir a ninguna de las actividades durante el primer mes. De hecho, le indiqué que ni siquiera debería leer el boletín mensual en donde aparecen las diversas actividades. El segundo mes debería leer el boletín, pero sin asistir a ninguna actividad. El tercer mes únicamente participaría en un grupo de discusión. El cuarto mes tendría que asistir a 2 grupos de discusión. Por último, el quinto mes asistiría a un baile del club. El plan dio resultado. A medida que transcurría cada mes y con cada paso sucesivo, hizo acopio de valor para intentar el siguiente paso del plan. Algunos de esos primeros pasos pueden dar la impresión de ser tan lentos que ni siquiera tienen sentido y quizá usted sienta que no está sucediendo nada. Está equivocado. Algo está sucediendo, pero no es particularmente obvio. Lo que sucede es que su yo potencial se engrana para alcanzar el futuro logro de su meta. A menudo, esa meta es algo que usted ya habría logrado de no haber interferido algún mecanismo de represión en su interior. Además de garantizarse el éxito en cada paso, con un avance lento al principio, estará dejando que su sincero deseo de alcanzar su meta empiece a guiar sus acciones. Algunas personas, al trabajar en dirección al logro de una meta, se encuentran invadidas por la inercia cuando llega el momento de actuar. Si esto llegara a sucederla, a pesar de los pequeños pasos graduales, entonces ha llegado el momento de reexaminar su meta. Considere cuán importante es en realidad y después descarte esa meta, cambiándola por una más adecuada, o bien siga los pasos con un sentido renovado del valor que significa alcanzarlos. Una vez que haya elegido sus primeras 5 metas, asegúrese de conceder a su mente inconsciente la oportunidad de ayudarlo a planear los pasos para que funcionen. Si tanto su mente consciente como la inconsciente trabajan en la resolución del problema, estará haciendo el mejor uso posible de sus recursos creativos mentales. Mi sugerencia sobre la mejor forma de lograr la etapa de planeamiento es que escriba, en una forma breve, en tarjetas de 7 centímetros por 12, esas 5 metas y los pasos necesarios para alcanzarlos. Pegue una de ellas en el espejo
en donde pueda verlo cada día y guarde la segunda en su bolsillo o bolsillo. En esta forma pensará diariamente, tanto consciente como inconscientemente, en esas 5 metas y en los pasos a seguir para alcanzarlas. Con ello no trato de decir que debe inquietarse y preocuparse, presionándose para encontrar de inmediato la forma adecuada de lograrlas. Simplemente piense en ella en una forma consciente y de vez en cuando mientras se dedica a su rutina cotidiana. Al mismo tiempo su subconsciente estará realizando su labor. Por lo común su subconsciente contribuye con su parte en algún momento inesperado, por ejemplo mientras come o cuando juega un partido de tenis. Cuando esto suceda, anota la idea tan pronto como le sea posible. En general, me refiero a metas prácticas realizables. Si llegara a elegir una empresa a largo plazo, como obtener un doctorado en medicina, necesitará descomponer esa meta en incontables pasos conducentes a ella. Por supuesto, es de suma importancia ser realista en lo que se refiere a las metas. Si tiene 50 años de edad, no sería muy realista decidir convertirse en médico. Eso podría resultar si tiene 22 años. En primer lugar, determine si posee el requisito intelectual y la energía emocional para esa labor. Solicite una evaluación profesional antes de comprometerse a alcanzar esa meta. Algunas metas pueden ser realistas en el momento en que se establecen, pero la vida cambia. No se engañe pensando que todo permanecerá inmóvil mientras usted avanza hacia sus metas. Quizás su meta sea mejorar sus relaciones matrimoniales, pero mientras usted trabaja hacia el logro de esa meta, quizás su esposa ha iniciado los trámites del divorcio. Su meta puede ser convertirse en presidente de su compañía, pero un nuevo descubrimiento científico de pronto crea la posibilidad de una nueva división de manufactura dentro de la estructura de su compañía y usted comprende que en su verdadera recompensa está en encontrarse al frente de esa nueva división y no al frente de toda la empresa. Es muy importante que no piense que puede lograr sus metas o sus planes como algo inalterable y tallado en mármol blanco. Las metas fueron hechos para variarse y los planes para cambiarse. No habrá fracasado si varía una meta o si cambia un plan, sin importar si la elección fue o no suya. Una meta es un ideal. Después de tal vez algo que esté completamente fuera de su control puede obligarlo a bajar sus miras. Hablando en forma realista, quizás solo sea capaz de lograr el 25% de la meta que se fijó originalmente. Pero recuerde, si no se hubiese fijado dicha meta, no habría logrado ni siquiera el 25%. Por ejemplo, tal vez se haya fijado la meta de que sus hijos desempeñen una parte más activa en las tareas domésticas. Establece una serie de planes para involucrarlos en esas actividades. Pero después de considerables esfuerzos tanto de su parte como de la de sus hijos, ellos apenas desempeñan alrededor del 50% de las tareas que usted quisiera. Parece como si las cosas ya no fuesen a mejorar por más que usted lo intente. Entonces, quizás será prudente que aceptar el 50% como el máximo que pueden desempeñar, felicitándolos y felicitándose a sí mismo por la mejoría que ha logrado. Algunas metas son ideales por los cuales deseará seguir luchando a pesar de las dificultades, pero cuando una meta ya no parece realista, es mejor volver su atención a otras. Una meta jamás debe usarse como un estándar de perfeccionismo que lo obligue a calificarse como fracasado, si su logro no es de un 100%. Recuerda el concepto del promedio del bateo de un jugador de béisbol. Un jugador que logra un promedio de 300 se considera como un bateador excelente. Eso significa que hace 3 hits de cada 10 viajes a la base. Trate de permitirse el mismo margen en sus metas y planes. No se exija un promedio de bateo de 1000 en sus metas. Después de todo, la perfección no es una característica muy humana. Si hace lo que aquí se propone, prácticamente puede garantizar lo que tendrá más éxito en su vida que la mayoría de la gente. Habrá definido sus metas con claridad, 5 a la vez. Quizá no pueda lograr todos los aspectos de cada meta, pero cuando menos habrá alcanzado parte de cada una de ellas. Asegúrense de usar el modelo de la máquina de enseñar cuando programe sus planes para alcanzar las metas que se ha fijado. Comience siempre con los pasos más ridículamente fáciles, ya que eso no solo lo ayudará a ponerse en marcha, sino a hacerlo con éxito.
Es muy probable que siga teniendo el éxito a medida que avance desde los planes más sencillos hasta llegar a los más arduos. Por encima de todo, muéstrese flexible. No vacile en cambiar ya sea una meta o plan conducente a ella en cualquier momento. No permita que sus metas lo gobiernen. Usted es quien gobierna sus metas. Después de todo, no está tratando de añadir más presiones y cargas a su vida. Todo lo que trata de hacer es añadir un enfoque. Pero debe cuidar de no deslizarse hacia una situación en la que sus metas conciernan únicamente a su negocio o hacer dinero. Debe pensar en su matrimonio, en sus hijos y en sus amigos, como áreas importantes de las cuales puede mejorar su vida. Le he sugerido que empiece escogiendo 5 metas, un número razonable en el cual puede concentrarse. Es obvio que no conservará para siempre esas 5 metas, ya que puede suceder cualquiera de 2 cosas. A medida que llegue a su meta, la tachará de su lista para reemplazarla por una nueva. O de lo contrario, comprenderá que esa meta particular ya no es deseable ni realista y tendrá que adaptarla o cambiarla por otra. Y continuará así a todo lo largo de la vida, alcanzando, adaptando o descartando metas para reemplazarlos por otras nuevas. En contraste con la mayoría que deja que su vida simplemente siga adelante. Su vida siempre estará enfocada hacia metas específicas y con planes determinados para lograrlos. Estará en movimiento en todas las áreas importantes de su vida, con un ritmo uniforme y constante. Mejorará su situación e incrementará su felicidad. Capítulo 19, lección 19. No importa que tan cuidadosamente planee sus metas, jamás serán otra cosa que castillos en el aire, a menos de que las persigan con deleite. W. Clement Stone. ¿Cómo volverse entusiasta y conservarse a sí mismo? Es muy probable que si se le pidiera una definición de la palabra renunciante, lo más seguro es que responderá que él o ella es una persona que se da por vencida con demasiada facilidad. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ciertos individuos se aferran contra toda probabilidad hasta convertirse una derrota en victoria, en tanto que otros abandonan la competencia, a veces cuando tienen la vida a la línea de la meta? Es la valentía, el ánimo para resistir, para levantarse de la lona, para perseverar hasta que todo ha terminado, un rasgo heredado. No. Entonces, ¿cuál es la inmensa diferencia entre la persona que persevera y la que renuncia? El entusiasmo. Si piensa en su vida pasada, considera conmigo en que siempre que perdió su entusiasmo por cualquier actividad, también perdió el deseo de seguir trabajando en ella, y cuando eso sucedió, en algún momento la hizo a un lado. No lo calificó como renuncia, pero fue precisamente eso. En muchas cuestiones ni mínima importancia, su renuncia en realidad no importó gran cosa, pero en las funciones primordiales de la vida, tales como el matrimonio o una carrera, los resultados a menudo son desastrosos. Existe el peligro de que incluso se llegue a perder el entusiasmo para trabajar tan arduamente como es necesario para cambiar de vida a fin de mejorarla. Sí, puede perder su entusiasmo por cualquier cosa, a menos de que sepa cómo mantener constantemente encendida en su interior esa llama de la ambición. W. Clement Stone, quien se inició como vendedor de periódicos en las acercas de Chicago, estructuró la mayor compañía de seguros de su clase en el mundo. Una vez que aprendió y aplicó el secreto de generar un entusiasmo interno y mantenerlo hasta alcanzar una meta tras otra, de las páginas de su revista Success Unlimited le muestra la forma de hacerlo, siempre y cuando sea suficientemente perceptivo para detectar su secreto. Como invitado en muchas ocasiones, el padre John O'Brien, profesor de investigaciones teológicas de la Universidad de Notre Dame, y yo pasamos muchas deliciosas horas intercambiando ideas. Recuerdo una discusión sobre el entusiasmo, durante la cual yo manifesté: el entusiasmo es uno de los factores más importantes que se necesitan para tener éxito en las ventas. Sí, respondió él. El principal ingrediente que creo es absolutamente necesario para un vendedor o para cualquier individuo con éxito
eficiente y competente es el entusiasmo. ¿Cuál es su significado del entusiasmo? Le pregunté y él replicó: creo que le interesaría conocer cuál es realmente la etimología de la palabra, es decir, su derivación, ya que se usa ampliamente. Proviene de las palabras griegas y ellas le permitirán analizar la raíz de esa palabra para descomponerla en su significado básico, fundamental y original. La primera es Theos, que significa Dios. Las otras dos palabras son entai, de manera que en el primitivo de esta palabra entre los antiguos griegos literalmente significaba Dios en tu interior. El ser divino que es autor y fuente de toda bondad, belleza y verdad, de la honestidad y del amor. Dios está en el corazón del individuo, poseído por una visión, que se abraza de pasión, que está determinado a convertir un sueño en realidad. Dios está allí. Dios alimenta ese fuego. Es un fuego avivado por Dios mismo. Vaciló con una expresión de profunda reflexión y continuó. En una ocasión, Knut Rockne visitaba en el hospital a uno de los jugadores más dotados que jamás hayan pisado el campo listado del estadio de Notre Dame. Tenía toda la evidencia de una enfermedad terminal. Su nombre era George Gibby y lo apodaban el Gipper. Para todos nosotros es una leyenda. El Gipper ha llevado inspiración y alegría, esperanza y valor a todo jugador que viste el uniforme de Notre Dame. George Gibb es el único hombre de quien se ha dicho que jamás permitió que un oponente completara un pase en su territorio. Después de una breve charla, durante la cual Rockne se arrodilló al lado de su lecho para orar pidiendo al Dios Todopoderoso le concediera a George el valor y la fortaleza para enfrentarse al más grandioso acontecimiento de su vida, su partida de este mundo. George Gibb se le quedó mirando y comentó: Rock, es muy duro partir ahora. Esto sucedía hacia el final de la temporada de fútbol americano. Es duro partir ahora, pero algún día, continuó, cuando la marcha sea ardua y la suerte esté derrotando a nuestros jugadores, dígales que salgan dispuestos a ganar un partido más por el Gripper. No sé en dónde estaré yo, pero sí estoy seguro de esto, que me enteraré cuando esto suceda. Alrededor de 5 años después, cuando Notre Dame jugaba contra el Ejército, su adversario favorito en aquella época, hace de esto unos 30 años, Knut Rockne tenía uno de los equipos más débiles que jamás había entrenado en Notre Dame. La anotación al final de la primera mitad era de 21-7 en favor del Ejército. Cuando los jugadores abandonaron el campo en tropel y llegaron a los vestidores durante el intermedio en los medios tiempos, Rockne les habló de la historia de El Gipper con toda la sinceridad y emoción que fue capaz de expresar. Y les dijo: muchachos, sé que las condiciones son favorables y justifican que les cuente la historia. El Gipper. Nunca te lo había hecho, pero ahora ha llegado el momento. Sé muy bien que el día de hoy las cosas han sido difíciles. Algunas jugadas desafortunadas los han derrotado. Se sienten acabados, pero tienen que recuperar el orgullo que siempre distinguió al jugador que visitó el honroso colores de Notre Dame, el Gipper. Entonces les contó la historia de las últimas palabras que George Gibb le dirigió a él y después, con voz de mando, añadió: salgan al campo con entusiasmo y ganen un partido más para el Gipper. Los jugadores se sintieron conmovidos y emocionados y salieron corriendo de los vestidores. Jugaron como hombres transformados. Pateaban, corrían, hacían pases, bloqueaban, trascendiendo más allá de sus habilidades conocidas. Rockne me comentó después: nunca antes había visto a un equipo con un talento tan mediocre jugar con tales bríos, vigor, celo y entusiasmo. Y cuando las sombras cayeron sobre el campo, ese nublado día del mes de noviembre, la anotación era: Ejército, West Point 21, Notre Dame 28. Si entran en los vestidores en donde los atletas se visten el uniforme, podría haber una placa de bronce con esas palabras: cuando la marcha se vuelve ardua y la suerte está derrotando a nuestros muchachos, salgan dispuestos a ganar un partido más por el Gipper.
Y creo que ha sido ese espíritu el que año tras año se ha apoderado de jugadores de una habilidad bastante mediocre, transformándolas, dándoles brillos y entusiasmo, sin el cual no es posible ganar ninguna batalla de importancia. Desarrolle el entusiasmo a voluntad. No importa lo que sea, ejecutivo, abogado, médico, maestro, gerente de ventas, superintendente, capataz, entrenador de atletismo, sacerdote o rabino, tendrá que sostener incontables luchas y batallas de importancia cuando quiera influir en los demás, alcanzar sus metas deseables y eliminar sus hábitos indeseables. Ganará o perderá, dependiendo de su buena disposición para pagar el precio de dedicar con regularidad cierto tiempo para pensar y planear, y para emplear el poder de su mente a fin de desarrollar una actitud mental verdaderamente positiva y eliminar todo lo negativo. No es posible ganar ninguna batalla importante sin entusiasmo, aseguraba el padre O'Brien. Pero, ¿cómo se desarrolla el entusiasmo? Preguntará usted y aquí mi respuesta. A fin de volverse entusiasta para alcanzar una meta deseable, tenga la mente fija en su meta un día tras otro. Mientras más digno y deseable sea su objetivo, más dedicado y entusiasta se volverá. Trate de entender la declaración del profesor William James y actúe de acuerdo con ella. Las emociones no siempre están inmediatamente sujetas a la razón, pero siempre están inmediatamente sujetas a la acción. Un ejemplo, digamos que le piden que pronuncie un discurso ante varios miles de personas y usted no tiene experiencia alguna en hablar ante el público. Se sentirá invadido por la timidez y el temor. A fin de subir a esa plataforma y empezar a hablar, puede recurrir a automotivadores que se basan en razonamientos tales como el éxito lo alcanzan aquellos que lo intentan y donde no hay nada que perder al intentarlo y mucho que ganar si se tiene éxito. Por todos los medios inténtelo. Después recurra al autor arrancador. Hágalo ahora. Y de inmediato entre en acción. Camina hasta el podio y una vez llegue allí, quizás se encuentre bajo la emoción del temor. A fin de neutralizar ese temor, hable en voz alta, rápidamente, dando mayor énfasis en las palabras importantes. Deténgase en donde haya un punto, una coma o cualquier otro signo de puntuación en la palabra escrita. Deje que en su tono de voz se adivine la sonrisa. Y después haga uso de la modulación. Cuando deje de sentir mariposas en el estómago, podrá hablar con el mismo entusiasmo en un tono de voz conversacional. Esto lo dará resultados 100 veces de cada 100. El profesor James nos señaló una verdad universal, que los sentimientos, estados de ánimo y emociones seguirán la acción. Si quieres ser persona entusiasta, actúe con entusiasmo. Bueno, amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. En Secretos de Manantial del Cielo seguimos compartiendo estrategias técnicas y muchos libros de muchos autores para cada uno de vosotros. Y recuerden que este planeta nos pertenece y mucho más allá de lo que viene. Seguimos compartiendo más en las próximas lecciones. Vendrá de Benjamin Franklin. Tengan un hermoso día. Bye bye.